Saludos amigos y sean muy bienvenidos nuevamente a la Senda Interestelar. Hace poco tiempo hablábamos de la programación psicológica de las masas para llevarnos a determinados estados mentales, tanto individuales como colectivos, convenientes para el beneficio de intereses que muchas veces nos son incluso completamente desconocidos e imperceptibles. Ahora también cabe pensar en lo siguiente. ¿Será posible que haya también una manipulación mental en lo referente a lo que tiene que ver con la espiritualidad? Puede estar ocurriendo que en cierta forma principalmente los medios de comunicación, como pueden ser el mundo de la cinematografía y la televisión, nos hayan influido en nuestros temores y en nuestras búsquedas. Sin entrar en lo cinematográfico de las características de supuestos invasores extraterrestres, que no solo han definido gran parte de nuestros miedos atávicos, que fueron pasándose desde el mundo de lo demoníaco a lo extraterrestre, desde tal vez comienzo de la década de los 70 en el siglo y milenio pasado, no solemos pensar en un astuto uso del terror relacionado a la vida después de la muerte física. Así podemos ver cómo cada vez que nos hablan de cualquier posibilidad de comunicación interdimensional con personas que ya no están en nuestro mundo físico, obviamente nos referimos a los fallecidos. Esto se nos presenta con matices tétricos, con un marco de espantoso terror, con esos matices que naturalmente el ser humano tiende a rechazar, como un contacto peligroso y sobre todas las cosas con seres que siempre pretenderían arrastrarnos a ese otro mundo, de atentar contra nuestra vida física. No hay casi, incluso en la investigación, sobre todo cuanto tenga relación con la supervivencia del alma humana, que traspasa el umbral de la muerte física, investigadores que aún mostrándose, y en algunos casos siendo científicos, o utilizando el método científico en sus experimentaciones, no le introduzcan un matiz de misterio con tintes macabros. En los programas radiales o cualquier aparición de estos temas en los medios de comunicación, siempre están revestidos con muchas músicas de introducción con tonos lúgubres, muchas imágenes fantasmales con una orientación al cine de terror. Siempre es lo mismo y no debe culparse a nadie. Hoy en día, para quien esté interesado en vender un producto audiovisual, le es mucho más efectivo si es que se va a hablar o mostrar algo relacionado a temas como pueden ser las apariciones espectrales, las conocidas psicofonías, por ejemplo, tal vez el tema más popular en este apartado de lo mal llamado oculto o misterioso, que tenga relación con la supervivencia del alma. Dotarlo de matices similares a las películas de horror. Vende mucho más la idea del misterio inyectado de adrenalina que del misterio inyectado, digámoslo así, del llamado cuarteto de la felicidad, conformado por la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, los químicos que producen una sensación de felicidad. Lejos nosotros de ser máquinas químicas, estos son los efectos que nos producen los impactos del mundo exterior a un nivel cerebral. Si se quiere, la manifestación en el mundo físico de las impresiones llegadas desde nuestras almas. Podría verse así también. Más una consecuencia que una causa para quienes afirman que todo es química. Debemos replantearnos aún muchas cosas sobre esto. Pero bueno, es otro tema. Hoy se busca la adrenalina, la explosión frenética emotiva, lo que no se vincula tanto justamente a una aproximación algo más pacífica y espiritual al fenómeno del posible contacto con los seres humanos que ya no están físicamente entre nosotros. El público que prefiere la emoción espiritual de la parte más profunda del fenómeno de la aparente presencia de seres espirituales entre nosotros, que son quienes buscan tal vez no una terrorífica aparición espectral como su interés principal al escuchar este tipo de cosas, sino que entreven lo más importante, que es que hay personas que tras la muerte siguen estando. Ergo, la muerte física no es el final.
son mucho menos abundantes que quienes quieren divertirse cuando buscan estos temas, casi como con una película de horror. Es algo que no solemos ver y que pocos quienes hablan sobre conspiraciones hacen notar, curiosamente. Tal vez porque no lo notan tampoco. Esa intención no solo de, a través de los medios audiovisuales, ridiculizar ciertas cosas, entre otras estrategias de control, sino que también ocurre que todo cuanto tiene relación con la vida después de la muerte, salvo honrosas excepciones, es empapado, cubierto, con una densa y espesa capa de terror, creando el vínculo a nivel inconsciente en las personas de que lo que viene de ese otro lado de la vida es malo, es amenazante, es tenebroso, es peligroso. Nadie, o casi nadie, expone este matiz, que es lo más esperable si realmente existiera una especie de control mental a través de la imposición de determinadas cosas, usando las películas, sobre todo el cine. Casi nadie ha pensado en la importancia crucial de que la población no solo niegue, se burle o vea como algo muy lejano la posibilidad de que la vida siga tras la muerte física, sino que además le tema que antes de cualquier vida posible de paz tras la muerte, o de cualquier tipo de continuidad de la vida, lo que implica que la vida interior, la espiritualidad, es entonces la base de la vida material, porque solo estamos aquí en el mundo un momento, así que los valores que quieren imponernos no tienen real importancia, en realidad se tema. Se ve a ese paso como una especie de umbral sombrío, donde seguramente nos esperan seres perversos y amenazantes. Ya no entremos en quienes sostienen incluso trampas para almas al otro lado de la muerte, para seguir con la idea de granja humana, incluso a costa de olvidar todo orden universal y que haya seres que nos consuman o nos utilicen para sus fines al otro lado, cada cual con sus ideas, por supuesto. En lo personal, quien les habla siente que las cosas son mucho más perfectas que eso, más limpias, más ordenadas, y que las cosas se ven mucho más claras al otro lado. Pero eso pasa por cada uno. El orden universal es demasiado perfecto como para crear seres, en este caso nosotros, los humanos, que tengan el cruel destino de ser utilizados como ganado por la eternidad, tan oscuro destino como el imaginado en tiempos pasados con el infierno eterno, las llamas de sufrimiento eterno, que siendo entonces Dios omnisapiente, como se afirma en el cristianismo más cerrado y sus ramificaciones, estaríamos diciendo que Él creó seres con destino de sufrimiento eterno, porque si Dios sabe absolutamente todo, también sabría cómo actuaría su creación en el marco de la eternidad, concepto este último, eternidad, que ni siquiera entendemos con precisión. Otra cosa será que podamos ser engañados porque nosotros mismos nos hemos enredado en nuestras propias limitaciones espirituales y tomemos rumbos errados, tal como lo hacemos en la tierra, en la vida, con nuestras malas decisiones, pero en ningún caso será algo eterno, dependerá de nosotros mismos. Solemos vernos como víctimas, y eso tal vez sea lo que se busca por muchos que pueden someternos como masa social. El creernos víctimas que solo pueden insultar a sus carceleros, o liberarse solo por sentirnos despiertos, porque hemos visto a alguien que convincentemente nos ha afirmado y reafirmado determinada historia que involucra algún tipo de grupos sombríos terrestres, extraterrestres, o extradimensionales incluso, que nos aprisionan y hacen con nosotros lo que les place sin que ningún tipo de orden nos respalde para crecer en libertad. En todo caso, dependerá de nosotros el salir de esas cárceles, y es de esperar que en nosotros mismos se encuentren las herramientas para liberarnos, eso sí, comenzando por no tragar historias y aplicar en la vida diaria nuestras capacidades reflexivas
y nuestras acciones en equilibrio. Es realmente interesante ver qué poco pensados son los fenómenos derivados de nuestra propia mente en relación a la naturaleza de lo que sería la realidad que puede esperar al ser humano tras su paso por el mundo físico. Entre quienes se definirían seguramente como personas muy espirituales, se da un hecho que no deja de ser sorprendente y es digno de reflexión. Y es el temor a todo cuanto tenga que ver con supuestos espíritus, almas en pena, seres desencarnados que llegan a percibirse en determinados lugares y hasta incluso en los mismos sueños, pesadillas en las que son atormentados por entidades no humanas, etc. Casi nadie, al referirse a la manipulación de la mente humana, parece notar lo que sigue. ¿Qué es lo que más podría desear quien quisiera una población materialista, sin mucho corazón y sí muchas ansias y ansiedades, que el temor a nuestra propia naturaleza espiritual? Temor, hemos dicho, ya no ignorancia sobre lo espiritual, ni corazón ajeno a realidades superiores, sino un camino opuesto, tan opuesto como efectivo de cara a un control de masas, el temor al mundo espiritual, a quienes están del otro lado de la muerte terrenal, que algún día seremos nosotros mismos incluso. ¿Han notado que a pesar de las infinitas teorizaciones y afirmaciones sobre el sometimiento humano de parte de seres oscuros, vengan de donde vengan según cada cual, prácticamente nadie habla, además de todos los métodos de manipulación social, del temor tan arraigado que se ha creado a través del tiempo y acentuado de forma extrema en las últimas décadas, a cualquier cosa referente a las almas desencarnadas que ronden nuestras realidades cotidianas? El temor a las almas sin cuerpo, a personas que vuelven a visitar a quienes han dejado en el, digámoslo de esta manera, reino de los vivos, ha estado desde siempre. Esto es así. Tenemos registros de tiempos remotos en los que se refieren a visitas de personas fallecidas, ahora en forma etérea tal vez, o aparentemente física, pero que se desvanecen luego de ser vistas en un breve lapso temporal, generando en muchos casos el temor de quienes son parte o testigos de estos hechos. La idea del alma fuera de lugar, de espíritus errantes, es un clásico que ha acompañado al ser humano a través de los tiempos. Pero no muchos parecen entender que si algo quisieran quienes nos desean dormidos y comprando, hoy en nuestro tiempo, es que no solo pensemos en seres humanos volviendo a ser vistos luego de la muerte, a menos que esto sea con una carga emocional negativa producto de este hecho. Esto quiere decir que el ser humano no sea consciente del hecho más trascendente de estos casos. No que ha visto un fantasma, sino que el alma de otros seres humanos sigue viva luego de la muerte del cuerpo. Eso es lo que tapa el horror, la luz tras el barro impuesto. Estamos tan desnaturalizados. Pensamos, sentimos o creemos, según el caso, que la vida tiene un sentido profundo, trascendente, que las cosas no terminan con la muerte biológica de lo que llamamos nuestro cuerpo material. Sin embargo, aún en los grupos de personas que se sienten o creen más elevadas, son muy pocos quienes aceptarían, por ejemplo, ver de forma voluntaria frente a ellos la manifestación de una presencia incorpórea espiritual, de alguien que ya no está en su cuerpo físico. Tal vez afirmen que sí de cara al público, pero dentro la programación del horror ante un ser no material está verdaderamente grabada a fuego, o suele estarlo incluso de forma totalmente inconsciente, ocurriendo que estas personas no sienten esa sensación de horror y espanto hasta que tienen frente a ellos el fenómeno para el cual se creían preparados. Esto puede incluso trasladarse a alguna aparición de luces extrañas en el campo de los contactos programados en lo referente a la ovnilogía o el contactismo con extraterrestres. Es común que allí tal vez se encuentre horrorizado ante la realidad de los hechos
quien antes recibía felizmente supuestos mensajes canalizados, telepáticos, etc. Cosas que le resuenan teóricamente dentro, pero que al enfrentarse con hechos concretos incluso huyen del lugar o tienen una crisis emocional intensa, a pesar de haber sentido que recibían mensajes de esos mismos seres con anterioridad. Cuando la realidad supera a la comodidad de un fenómeno que da beneficios solo mentales, la vida misma nos obliga a replantearnos qué es lo que sentimos realmente. Desde que somos niños nos han acostumbrado de forma vil a huir de cualquier cosa que pudiera tener relación con seres humanos fallecidos que sigan vivos. Como raza nos horroriza esa posibilidad. Incluso muchos se horrorizarían ante la posibilidad de la presencia de un familiar fallecido. Ahora en un cuerpo sutil ante ellos. ¿Cómo temer al hermano que se ha ido, al padre, al amigo que vuelve a nosotros? Es que tenemos una profundísima programación consistente en que debemos temer, huir de que alguien que no tiene cuerpo debe forzosamente ser una especie de criatura que se ha quedado fuera de lo que entendemos como el orden universal, algo así como un paria, sin cuerpo, un exiliado espiritual, una entidad que antes pudo haber sido tal vez el mejor de los seres humanos, pero que si se te aparece frente a ti luego de haber fallecido, tú falleces del terror y de los nervios. La programación para temer de esa forma es tan profunda porque es una de las primeras a las que se nos ha sometido y una de las que nadie habla. Curiosamente, no hay peor limitación o cadena que la que nos separa de nuestra identidad como seres sutiles viviendo la experiencia material, como almas viviendo una experiencia terrenal. Preferimos vernos hoy en día en una cárcel material impuesta, pero una muestra de nuestro real estado como especie es que ni siquiera hablamos de esa posibilidad que es la primera en ser atacada, la supervivencia del alma tras la partida física, porque eso implica muchísimas cosas que se nos hace tragar en nuestra vida cotidiana. Si atacas esa raíz, el árbol se seca. Sin embargo, ¿a cuántos conspiracionistas han escuchado referirse como base principal de control al hacer que temamos a todo lo llegado del otro lado de la vida? Del otro lado parece ser que solo importara liberarse de los seres oscuros. Y nos olvidamos del cambio interior que generaría el volver a ser conscientes de la continuidad de la historia de nuestras vidas en otros rumbos más luminosos luego de la partida física. Nos centramos en los adversarios que podamos hallar al otro lado, en los peligros, olvidando que también habrá seres más elevados y que al elevarnos sobre el miedo, nuestros lazos con esos seres inferiores deberían cortarse de forma natural. ¿Qué daño podrá causar un ser dañino a un ser luminoso, realmente despierto? ¿Qué oscuridad puede apagar una llama? Una pequeña luz resplandece en medio de la oscuridad. La luz puede iluminar la oscuridad, pero la oscuridad como máximo puede hacer que una luz se vea pequeña, pero jamás puede alterar su naturaleza resplandeciente. La luz cubre a la oscuridad, pero la oscuridad no puede cubrir ni siquiera a la luz más pequeña, solo hacerla, eso sí, menos perceptible, pero nunca influir en ella. Tal vez esto es lo que actualmente está ocurriendo. Es un buen simbolismo para terminar por hoy. La luz puede ser vista como muy pequeña, pero es imposible que la oscuridad pueda tapar a una luz. Así que gracias por haber compartido estos momentos y nos encontramos muy pronto nuevamente. Si así lo sientes, suscríbete y puedes compartir este material. Te ha hablado tu amigo Fabián, esto es La Senda Interestelar y te deseo lo mejor. Que estés muy bien y hasta muy pronto.